tu Biblia, por favor, en Hechos 21, 17 al 36, para comenzar esta aventura. Hechos 21, 17 al 36. ¿Para cuántos de los que están aquí ha sido una bendición estudiar el libro de Hechos estas semanas? Yo creo que para todos los que estamos aquí. Y hemos visto a través de la vida de Pablo cómo él ya estaba terminando, ¿verdad?, su tercer viaje misionero y ahora se dirigía camino a Jerusalén. En el camino, como sabes, y lo hemos visto en enseñanzas pasadas, Pablo recibe varias advertencias, ¿verdad?, de sus amigos, como en Tiro, por ejemplo, si tú recuerdas o tienes tus notas por ahí, en Tiro los discípulos movidos por el Espíritu Santo le rogaron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Después, más adelante, en Cesarea, pasó algo un poquito interesante. Un profeta llamado Agabo tomó el cinturón de Pablo, se lo ató en las manos y los pies y le dijo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de ese cinturón y lo entregarán a los gentiles. Qué fuerte, ¿no? Las advertencias. Pero a pesar de todas esas advertencias de los amigos de Pablo y las súplicas, ¿qué hizo Pablo? No retrocedió, sino con firmeza. Él declaró esto, fíjate, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y a pesar de que Pablo sabía, obviamente, el peligro que le esperaba al ir a la ciudad de Jerusalén, que iba a correr peligro de persecución, de prisión, incluso de muerte, de arresto, fue impulsado por una obediencia al Espíritu Santo, que era quien lo estaba enviando a la ciudad de Jerusalén. Así que al mirar esto y esta historia, sin duda podemos ver la clase de fe, ¿verdad?, que Pablo tenía, una fe inquebrantable, una fe desafiante, una fe que tú y yo necesitamos para poder avanzar en este año 2025. Así que, ¿estás listo para lo que viene? ¿Estás listo? Amén. Así que apunta tus notas. A través de estos versículos vamos a ver tres propósitos bíblicos que nos ayudarán a vivir un año nuevo con una fe inquebrantable. Todos lo necesitamos. Acompáñame a leer versos 17 al 20, por favor. Versos 17 al 20 dice así: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban reunidos todos los ancianos, los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Entonces, este es Pablo, ¿verdad? Llegando a Jerusalén, a pesar de todas las advertencias y el peligro que Jerusalén era para Pablo, él junto con un equipo de personas llega a Jerusalén, junto con Lucas, como recordarás, el autor del libro de Hechos, pero también posiblemente viene con otros colaboradores como Timoteo, como Tíquico y Trófimo. Por cierto, paréntesis, si estás esperando un bebé y estás buscando un nombre para tu bebé, aquí puedes encontrar uno. Tíquico o Trófimo son buenísimos nombres, ¿no? Entonces, de hecho, Trófimo más adelante va a ser mencionado en una situación un poquito incómoda, ¿verdad? Entonces, la iglesia en Jerusalén dice que recibe a Pablo como con gozo. Probablemente ellos ya habían oído por ahí, porque en ese entonces, como sabes, no había Facebook, no había WhatsApp, no había teléfonos, nada de esto, pero ellos podían escuchar las noticias de oído a oído. Entonces probablemente ellos ya habían escuchado acerca de este famoso predicador, ¿verdad? Las aventuras de este famoso predicador, plantador de iglesias, que había extendido el evangelio por diversas regiones. Y eso hace que lo reciban con gozo, lo reciben alegre, ¿no? Y dice que al día siguiente, Pablo y su equipo fueron a reunirse con Jacobo y con los ancianos. Jacobo era el medio hermano de Jesús, o Santiago también lo podemos llamar así. Él era el medio hermano de Jesús y él era el líder de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Entonces ahí nomás tenía una iglesia grandísima con un montón de líderes y él era el líder principal de esta iglesia. Dice que ahí Pablo les compartió lo que Dios había hecho a través de su ministerio en los gentiles. Y una de las expresiones que podemos encontrar en esos versos que son clave es la palabra o la frase una a una. ¿Qué significa esto? En el griego original esto implica una narración detallada, con mucho detalle, de una por una de cada experiencia que Pablo había vivido. Imagínate esa reunión, imagínate la gente congregada, Pablo hablando y todos emocionados por escuchar las aventuras de este famoso predicador, ¿no? Entonces fue un informe detallado, fue un informe apasionado de su trabajo y de las dificultades, pero también de las victorias y bendiciones que había vivido. ¿Y cuál fue la reacción de Jacobo y los ancianos, iglesia? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Qué hicieron? Ayúdame.
le dieron la gloria a Dios, ¿verdad? Le dieron la gloria a Dios. Y esto nos muestra que no solamente ellos estaban conscientes de lo que Pablo había hecho, sino que también estaban agradecidos con Dios por lo que Pablo estaba haciendo entre los gentiles. Y probablemente también al ver el equipo que venía con Pablo, ¿verdad? Sus colaboradores, que varios de ellos eran gentiles, ellos pudieron ver el amor genuino que había en ellos y el compromiso con Cristo que había en ellos, porque eran testigos vivientes de lo que Pablo estaba haciendo, ¿no? Entonces, al ver esta manera en la que Pablo contaba una a una las cosas que Dios había hecho a través de él, debemos de ser retados, familia, tú y yo, a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a compartir lo que Dios ha hecho y la forma en la que Dios se ha mostrado en nuestras vidas. Por esa razón, si quieres apuntar en tus notas, el primer propósito bíblico que nos ayudará a vivir un nuevo año con una fe inquebrantable es comparte lo que Dios ha hecho. Comparte lo que Dios ha hecho y dale un codazo al que tienes a un lado y dile, hey, comparte lo que Dios ha hecho. Fíjate lo que dice Daniel 4:2. El rey Nabucodonosor te está contando parte de su testimonio y escribe esto en primera persona. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y vemos un claro ejemplo de cómo podemos compartir nuestro testimonio, pero siempre con el fin de ¿qué? De darle la gloria a Dios. Familia, ¿ha hecho algo Dios en tu vida este año? ¿Sí? ¿Ha hecho Dios algo a través de ti este año? Amén. Compártelo. Compártelo con alguien, háblalo con alguien, cántalo incluso y dale toda la gloria al Señor. Y algo que es importante en esta historia, familia, es que nosotros no somos el centro del testimonio, no somos el centro de la obra. Más bien lo compartimos porque es Dios a través de nosotros quien obra y quien hace su obra a pesar y a través de nosotros para su gloria. Amén. Así que ese sea el motor para este nuevo año, familia. Que ese sea el motor y que nos impulse a compartir con otros y darle gloria a Dios por la obra tan grande que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Amén. Y me puse un poquito creativo y escribí esta frase, si la quieres apuntar. Dice así: este año comparte con tu familia, amigos y conocidos lo que Dios ha hecho en tu vida. Al hacerlo, no solo darás gloria a Dios, sino que también forjarás una fe inquebrantable, capaz de superar cualquier desafío. Qué diferente sería nuestra vida, familia, si siempre en nuestra boca hubiera un testimonio que contar del poder de Dios. ¿Y cuántos quieren eso para este 2025? Amén. Comparte lo que Dios ha hecho. Sigamos leyendo. Se pone un poquito interesante la historia en versos 20 al 25. Si me quieres acompañar ahí en tu Biblia. Dice: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Un poquito largos los versículos, ¿no? Pero inmediatamente después de que Pablo llega y les cuenta su testimonio con detalle, apasionadamente, y que todos dan gloria a Dios, Pablo se topa y se enfrenta con una realidad bien compleja, ¿verdad? Aunque Jacobo y los ancianos se alegraban por lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo, también era latente que había un caos en la ciudad, ¿va? Los judíos habían recibido el mensaje de Jesús, pero al mismo tiempo ellos seguían ligados a sus costumbres y tradiciones. Y no solo eso, sino que ellos pensaban que podían convivir con las dos cosas y sin ningún problema. Así que esta era la ciudad de Jerusalén. Sí, yo tengo una imaginación como pistas de Blue, ¿verdad? Me gusta mucho imaginarme y todo eso. Imagínate la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Cómo había este peligro latente, había este conflicto comúnmente entre la gente que seguía a Jesús y que no estaba ligada con las tradiciones, pero también había un conflicto con los judíos que estaban aceptando a Jesús, pero al mismo tiempo estaban arraigados a las tradiciones. Entonces,
Esta era Jerusalén. Esta era la ciudad que unos capítulos atrás había apedreado a Esteban. Esta era la ciudad que también había entregado a Jesús. Entonces aquí se encontraba ahora Pablo, ¿no? Y era la cuna del ritualismo y el tradicionalismo. Imagínate, entonces esto lo podemos ver en Jacobo, ¿no? Imagínate el medio hermano de Jesús. Él conocía de primera mano y era testigo directo del mensaje de Cristo, pero aún seguía abrazando y ligado a los rituales y a las costumbres del pueblo judío. Y no solo eso, sino que él creía que podía abrazar ambas como si fueran esenciales en su vida, ¿verdad? Y fíjate, eso era un problema grandísimo porque eso no permitía que el evangelio pudiera florecer 100% en esa ciudad. Y Jesús lo dijo en Marcos 2:22, muy interesante lo que Jesús dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Familia, necesitamos dejar el pasado. Necesitamos dejar y desarraigarnos de todo aquello que traemos del pasado y enfocarnos en lo que tenemos por delante. Amén. Enfócate en lo que tienes por delante. Qué triste la situación de este hombre llamado Jacobo, que fue medio hermano de Jesús, testigo directo, que aunque tenía una responsabilidad enorme como líder en la iglesia de Jerusalén, su historia nos muestra cómo la tradición y abrazar la tradición puede ser un obstáculo grande para experimentar plenamente la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Y curiosamente es interesante que este hombre no vuelve a ser mencionado, mientras que la obra de Jesús a través de Pablo es lo que toma el protagonismo a partir de aquí, ¿no? Y esa era la realidad en la que Pablo se enfrentaba en Jerusalén. Qué tenso, ¿no? Y qué tremendo. Por esa razón los rumores sobre Pablo, ¿verdad? Los rumores que decían que él estaba apostatando o estaba abandonando o negando incluso las tradiciones de la ley de Moisés. Sin embargo, esos rumores eran falsos, ¿verdad? Pablo entendía que este tipo de tradiciones o rituales no tenían ningún poder. Él lo demuestra porque, no sé si te acuerdas, unos versos atrás, Pablo cumplió un voto y él se rasuró la cabeza, ¿verdad? O sea, él participaba en estos rituales, por así decirlo, pero él entendía que esos rituales no tenían nada que ver con su salvación. Simplemente era algo que era una tradición, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Pablo ante la presión que sintió de los ancianos y de los líderes de Jerusalén, ¿verdad? Que le recomendaron que él participara en este ritual. Y no solo participara, sino que pagara el costo de los 4 personas más, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo ante la presión? Pablo quería demostrar que no estaba renunciando a la ley de Moisés, sino que él podía participar y eso no ejercía o no tenía ningún problema en su eternidad, ¿verdad? ¿Por qué Pablo acepta participar en este ritual? Fíjate, 1 Corintios 9:20 dice la razón por la que él lo hizo. Y es muy clara. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Parece como un trabalenguas, ¿no? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Y este ritual al que Pablo se somete probablemente era el voto nazareo, que eso incluía el no consumir productos derivados de la vid, como vino, uvas, etcétera, no cortarse el cabello por un periodo de tiempo, no entrar en contacto con cadáveres y para evitar impurezas. Al final del voto se ofrecían sacrificios en el templo y los participantes se afeitaban la cabeza como símbolo de haber cumplido el voto. Qué bendición ser calvo en ese tiempo, ¿no? No tenías que hacer todo este ritual de dejarte el pelo y luego cortártelo, pues que no podías, ¿no? Hacerlo, ¿no? Entonces Pablo quería demostrar que no estaba en contra de la ley de Moisés ni de las costumbres judías, ya que eran solamente eso, costumbres y tradiciones que no tenían ningún poder. Pablo entendía claramente que solamente el sacrificio de Jesús en la cruz podía proveer el perdón de pecado, ¿no? Entonces, ¿sirvió de algo que Pablo participara en ese ritual? No. ¿Pero fue de beneficio que Pablo participara en ese ritual? Pues tampoco. ¿Sabes qué pasó después? Igualmente lo atacaron, igualmente lo golpearon, igualmente se vio envuelto en una revuelta. Y Pablo lo entendía, ¿verdad? Pablo entendía que era flexible en las cosas no esenciales como estas, pero jamás comprometió su fe en lo que sí era esencial. Y eso es un principio, familia, para nosotros el día de hoy. Es posible ser firmes en lo esencial
Y es posible ser flexibles en lo que no es esencial. Es posible ser firmes en la verdad del evangelio y ser flexibles en cuestiones que no afectan nuestra salvación para nada. Así que apunta en tus notas, familia, el segundo propósito bíblico que nos ayudará a vivir un año nuevo con una fe inquebrantable es firme en lo eterno, flexible en lo temporal. Firme en lo eterno, flexible en lo temporal. Y ahora explico un poquito sobre esto, ¿verdad? Aunque no sabemos, de hecho es un motivo de debate entre muchos comentaristas bíblicos si esto fue un error de Pablo o fue un acierto, si Pablo se equivocó o no. La verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Pablo demuestra flexibilidad para poder adaptarse culturalmente al lugar en donde estaba, ¿verdad? Siempre y cuando esto no comprometiera su salvación. Y hace más o menos 15 años, mi papá falleció. Mi papá fue pastor de una iglesia cristiana por más de 20 años más o menos. Y él falleció, le hicimos un funeral cristiano, hubo alabanzas, hubo una predicación y todo, pero el detalle es que la familia por parte de mi papá, toda era católica. La mayoría era católica, pero católica de hueso colorado. ¿Has conocido a alguien así? ¿Sí? ¿Has conocido a alguien? Pues esa era la familia de mi papá, ¿no? Entonces, a pesar de que a mi padre le hicieron un funeral cristiano, todo ese tema, ellos quisieron e insistieron que mi papá tuviera también una especie de, los que conocen más a lo mejor saben cómo si es un novenario, me parece. Sí, ¿verdad? Querían hacerle este ritual a mi padre, ¿no? Y yo al principio estaba como que me cuesta trabajo, nunca he entrado en una iglesia católica, me da miedo, siento que estoy pecando si entro en una iglesia católica, ¿no? Pero, ¿alguien más se siente así? Sí, nada, pues, sé libre el día de hoy, nada, cierto. Entonces, lo que hice fue decir, ¿sabes qué? Pues igual voy a ir, o sea, yo entendí, y creo que tú y yo debemos entender que cosas como esas no afectan para nada en nuestra relación con Dios y en nuestra salvación. Y, familia, ¿tú crees que eso afectó en mi relación con Dios? ¿Verdad que no? Y mucho menos afectó la salvación de mi papá, porque él ya estaba en el cielo disfrutando con el Señor, ¿verdad? Entonces, a través de esta historia podemos entender que es posible que seamos flexibles en las cosas que no son esenciales, pero ser firmes en las cosas que sí son esenciales. Familia, pon tu mirada en lo que es eterno, enfócate en ello y dile al que está a tu lado, no te claves. Vamos, dile, no te claves, relájate, ¿verdad? Y algo muy chistoso es que esta Navidad en redes sociales yo me di cuenta de que había muchas peleas, ¿verdad? Entre cristianos. Yo le llamo los cristianos haters, ¿no? Entonces yo escuchaba tantos comentarios y miraba rivalidad que decían unos que si la Navidad era de Dios o no, ¿verdad? Hazme el favor, ¿no? Que si Jesús nació en diciembre o si nació en otra fecha. ¿Alguien vio, le tocó ver algún post de eso? Sí. Que si Jesús nació en diciembre en otra fecha, que si era una fiesta de origen pagano, ¿no? Y que poner un arbolito de Navidad era idolatría, ¿no? Y bueno, un mundo de cosas que de veras se ponen a estudiar y se convierten en licenciados con maestría en pseudoapologética para defender la fe, ¿no? De repente. Pero, familia, ponte el casco. Pero ¿qué tal reaccionamos a lo que sí es esencial? ¿Qué tal reaccionas a lo que sí es esencial? Cosas que Jesús nos dejó como un mandato para hacer. ¿Estás dejando la murmuración? Pregúntate. ¿Estás dejando la murmuración? ¿Estás amando a tus enemigos? ¿Estás pagando bien por mal? ¿Estás perdonando a quien te ha hecho daño o te ha ofendido? Familia, esas sí son cosas esenciales que tú y yo tenemos que hacer. No perdamos tiempo en cosas que no son esenciales. No te claves con esas cosas. Pon tu mirada en lo eterno y esencial. Sé firme en ello y camina en ello. Amén. Eso fue la clave que forjó una gran fe en Pablo. Y yo estoy seguro que formará una gran fe en todos nosotros para enfrentar los retos que este nuevo año traiga para nosotros. Así que sé firme en lo eterno y flexible en lo temporal. Amén. Amén. Sigamos leyendo la última parte. Déjenme tomar agua. ¿Me dan chance de tomar agua? Porque son muchos versículos para agarrar pila. Si me gusta seguir acompañando, vamos a leer los versos 26 al 36. 26 al 36. Dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano dando voces, varones israelitas, ayudad.
Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Qué manera de terminar esta historia y estos versículos. Después de los 7 días que Pablo había cumplido con este voto, Pablo debía presentar una ofrenda en el altar junto con los 4 hombres que iba a pagar y patrocinar. Y dice que algunos judíos que venían de Asia lo reconocieron y comenzaron a acusarlo de enseñar en contra del pueblo judío, de la ley y del templo. Además, para mi punto de vista, la más grave acusación que le habían hecho era haber metido a un gentil al templo. Y para esto quisiera ilustrar con una imagen. Hay una imagen por ahí del templo de Jerusalén. El templo tenía varias secciones, pero varias de esas secciones eran exclusivamente para judíos. Es decir, personas que no eran judías no podían pasar de ahí. Y de hecho, en los muros del templo había inscripciones en latín y el griego que decían que la persona que no fuera judía y atravesara esos límites iba a sufrir pena de muerte. Entonces, ¿te das cuenta la gravedad de la acusación que le estaban haciendo a Pablo? Era una acusación muy grave en el templo de Jerusalén. Estas acusaciones obviamente provocaron una revuelta en la multitud. La gente otra vez se agolpó y se juntó para hacerle daño a Pablo. Y yo me imagino nomás a Pablo en medio parado diciendo: bueno, otra vez aquí estamos. Otra vez aquí estamos porque aquí es donde la vida nos tiene, ¿no? O algo así dice la canción. Aquí estamos porque... no me acuerdo, algo así. Pero el caso es que ahí estaba Pablo otra vez, la multitud estaba furiosa, querían matarlo, querían asesinarlo. Y una vez más, gentiles salen al rescate de Pablo, ¿verdad? El comandante militar romano viene y lo rescata de ese disturbio. Y no era porque ellos simpatizaran con Pablo y con el cristianismo, más bien ellos querían calmar la revuelta y querían... Si has estudiado un poco de historia, sabes que en ese tiempo era un caos total. Jerusalén al dominio del Imperio Romano, había mucha tensión, había gente que se quería rebelar, etcétera. Entonces ellos lo que querían era calmar la situación, ¿verdad? Y evitar que Pablo fuera asesinado. Entonces al arrestarlo, dice que los soldados lo ataron con 2 cadenas, ¿verdad? Hay una imagen por ahí. Y yo me imagino a Pablo acordándose, ¿te acuerdas de lo que hablamos al inicio? Cómo él fue advertido por un profeta llamado Agabo, que le dijo: así como estoy atado yo, le dijo, de pies y manos, de esa manera el pueblo judío te va a entregar a los gentiles. Estaba cumpliendo lo que le habían dicho a Pablo. Qué interesante. Pero ¿qué llevó a Pablo, verdad, a mantenerse firme con una fe inquebrantable? Él probablemente se estaba acordando de su pasado. Como sabes, Pablo era el perseguidor número 1 de la iglesia. Él era el que estaba entre esos tumultos tratando de asesinar a la gente, a los cristianos, de buscar hacerles daño, y ahora él estaba en esa posición, ¿verdad? Entonces me imagino que también él estaba pensando en ese momento en Esteban, este hombre que fue asesinado en Jerusalén en unos capítulos atrás, y también obviamente pensando y reflexionando en Jesús, que fue ahí mismo acusado y la gente le gritaba: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Este mismo grito, poéticamente te puedo decir, resonaba entre los callejones del mismo lugar donde Pablo ahora se encontraba recibiendo esas amenazas de muerte. Pero fíjate lo que dice Filipenses 3, del 13 al 14. ¿Cuál era la motivación de Pablo? ¿Qué era lo que lo mantuvo firme a pesar de haber pasado esas amenazas de sufrimiento? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba enfocado en su llamado celestial y eso no permitía que las circunstancias que estaba viviendo alrededor lo desviaran de la misión que Pablo tenía. Y esto nos lleva también a recordar las palabras que Jesús dijo
en Mateo 5:12. Lo puedes leer en pantalla, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pablo sabía que su sufrimiento no era en vano, sino que su recompensa en los cielos sería grande. Y en medio de los gritos, de las acusaciones, de la gente queriéndolo matar, Pablo tenía claro el llamado y el respaldo que tenía de Jesús mismo, así como tú y yo lo tenemos claro el día de hoy. Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado un propósito, y a pesar de las circunstancias que podamos pasar, Él está con nosotros. Amén. Y aquí podemos ver el tercer propósito bíblico que nos va a ayudar a vivir un año con una fe inquebrantable, atentos al llamado de Dios, indiferentes a los gritos del mundo. Atentos al llamado de Dios, indiferentes a los gritos del mundo. Y esa es una realidad, familia. No es fácil hacer una diferencia en este mundo. No es fácil hacer una diferencia en este mundo. La persecución, el rechazo son una realidad para todos los que decidimos seguir a Jesús. Esa es la realidad. Y Jesús mismo lo experimentó, ¿verdad? Si tú conoces la historia del Evangelio, sabes que Jesús sufrió el rechazo, sufrió la acusación, la condenación, incluso la muerte, a causa de ser diferente, de hacer una diferencia ante el mundo. Así que Pablo sabía esto. Como te dije hace rato, Pablo pasó de ser el perseguidor número uno a ser ahora el promotor número uno de este mensaje. Y esto es una realidad, hacer una diferencia, familia, y esto quiero remarcarlo mucho. Hacer una diferencia en ese mundo te va a poner en conflicto con el mundo. Eso es una realidad. Y Pablo escribió en 2 Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo enfrentarán persecución. Pero esto no debe desanimarnos para nada, sino que debe impulsarnos, familia, a perseverar. Fíjate, el enfoque de Pablo lo podemos ver como lo leímos hace rato en Filipenses 3, del 13 al 14. Su deseo de alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuántos han sido llamados por Dios de los que están aquí? Levanta tu mano, todos hemos sido llamados por Dios. Y así debe ser como creyentes. Debemos tener una perspectiva eterna de lo que estamos haciendo y saber que todo lo que nos pueda suceder en este mundo está bajo el control absoluto de la soberanía de Dios. Amén. Así que Dios no nos promete, apunta eso en tus notas, Dios no nos promete un viaje tranquilo, pero sí nos promete una llegada segura. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que ese es nuestro Dios. Y hemos visto hasta aquí 3 propósitos bíblicos que nos ayudarán a vivir un año nuevo con una fe inquebrantable. Número 1, ayúdame, comparte lo que Dios ha hecho. Número 2, firme en lo eterno, flexible en lo temporal. Número 3, atentos al llamado de Dios, indiferentes a los gritos del mundo. Y ¿estás de acuerdo, familia, que para eso fuimos llamados, verdad? Fuimos llamados a hacer una diferencia y eso te va a traer en conflicto con el mundo, en tu entorno, en tu vida social. Vas a vivir en constante conflicto a causa de seguir a Jesús. De hecho, preocúpate si eres capaz de convivir con este mundo y con ese sistema sin ninguna clase de problema. Preocúpate si eres capaz de hacer lo que todos hacen, hablar como todos hablan, vivir como todos hablan. Ser llamados a hacer una diferencia tiene un costo muy alto y requiere una fe inquebrantable, pero vale la pena porque nos espera un galardón grande en el cielo. ¿Cuántos quieren tener una fe inquebrantable? Amén. Y Jesús lo dijo en Mateo 16, 14. Fíjate, Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo quiero retarte, familia, si gustas ponerte de pie para terminar el mensaje. Quiero hacerte un reto el día de hoy. ¿Por qué no comienzas con el pie derecho? Te das la oportunidad de comenzar con el pie derecho y al salir de este lugar puedas enfrentar cada reto que este nuevo año traiga, ¿verdad? Puedas enfrentarlo con una fe que desafíe, con una fe inquebrantable. Hay un galardón eterno esperando por las personas que deciden seguir a Jesús, que deciden creer a Jesús y atender a su llamado. Y yo no quiero terminar este mensaje sin extenderte la invitación. Quiero invitarte, esta es tu oportunidad. Decide seguir a Cristo el día de hoy. Entrégale tu vida, deposita tu fe y tu confianza en Él. Y atrévete a vivir esta vida llena de aventuras interesantes, donde el Señor está con nosotros en cada paso que damos.
Si este mensaje fue de bendición y crees en este ministerio, puedes participar junto con nosotros dando tu ofrenda y diezmo en el link en la descripción o con los datos en pantalla. Gracias por tu generosidad y que Dios te bendiga.